Mis padres me dejaron una cabaña en ruinas en medio de Alaska como herencia, mientras que mi hermano menor recibió su mansión de $950.000 en Nueva York. Mi prometido me llamó fracasada patética y se fue dando un portazo, gritando que nunca llegaría a nada. Destruida y desesperada, volé a Alaska, pero cuando abrí la puerta de la cabaña, encontré algo con un valor de $20 millones. Soy Eliana, tengo 32 años, y siempre he sido la decepción de la familia en comparación con mi perfecto hermano menor. Cuando mis padres murieron, le dejaron a él su mansión de $950.000 en Nueva York, mientras que yo recibí una cabaña destartalada en Alaska. Mi prometido, Rafael, me llamó fracasada patética y se fue furioso esa noche, gritando que nunca llegaría a nada. Destrozada y desesperada, volé a Alaska con mis últimos ahorros. Pero cuando abrí la puerta de esa cabaña, descubrí algo que lo cambió todo. Decime desde dónde estáis viendo esto, y dadle al botón de me gusta y suscribirse, antes de que os revele que encontré en esa cabaña algo con un valor de $20 millones que transformó mi vida por completo. Al crecer en el condado de Westchester, Nueva York, nuestra familia parecía perfecta desde fuera. Mi padre, Ramiro, trabajaba como un exitoso banquero de inversiones, y cada año traía a casa bonificaciones de 6 cifras. Mi madre, Beatriz, dirigía una prestigiosa galería de arte en Manhattan, que atendía a coleccionistas adinerados y artistas emergentes. Vivíamos en una hermosa casa de estilo colonial, con jardines bien cuidados y una piscina. Pero bajo esa superficie pulida, siempre hubo una jerarquía tácita en nuestra familia. Mi hermano menor, Joaquín, fue el niño de oro desde el momento en que nació. 3 años menor que yo, parecía encarnar sin esfuerzo todo lo que mis padres valoraban. Atlético y carismático, Joaquín coleccionaba trofeos de lacrosse y natación durante todos sus años escolares. Sus boletines de notas estaban llenos de sobresalientes, y los profesores elogiaban constantemente su capacidad de liderazgo y su encanto. Mis padres rebosaban de orgullo en sus partidos y ceremonias académicas, a menudo comentando que estaba destinado a la grandeza. Yo no era una mala estudiante ni una niña rebelde. Simplemente, tenía intereses diferentes. Mientras Joaquín prosperaba en entornos competitivos, yo encontraba alegría en la creatividad silenciosa. Me encantaba dibujar, pintar y diseñar desde una edad temprana. Mis cuadernos de bocetos estaban llenos de ideas de moda, conceptos arquitectónicos y arte abstracto. Pero mis padres veían estas actividades como meros pasatiempos, no como aspiraciones profesionales serias. La diferencia en cómo nos trataban se hizo más evidente a medida que crecimos. Para el 16º cumpleaños de Joaquín, mis padres le regalaron un coche deportivo nuevo. Cuando yo cumplí 16, recibí un sedán de segunda mano que le compraron a nuestro vecino. Cuando Joaquín necesitaba equipamiento para su equipo de lacrosse, mi padre compraba el material más caro sin dudarlo. Mientras tanto, yo ahorraba mi paga durante meses para comprar materiales de arte de calidad profesional, solo para que mi madre sugiriera que debería usar los materiales de grado estudiantil disponibles en la escuela. Las vacaciones familiares acentuaban aún más la disparidad. Viajábamos a Europa cada verano, y mientras mis padres y Joaquín recorrían lugares históricos famosos y asistían a eventos deportivos, yo a menudo me encontraba sola en museos, o sentada en cafés dibujando a los transeúntes. Cuando mostré interés en visitar escuelas de arte en París o Florencia, mis sugerencias fueron descartadas por considerarlas poco prácticas. En su lugar, visitábamos universidades con prestigiosos programas de negocios y derecho, a los que Joaquín podría asistir algún día. A pesar de la comparación constante y el sutil desdén hacia mis intereses, nunca abandoné por completo mi pasión. Aunque mis padres me empujaron hacia cursos de negocios en el instituto, seguí tomando clases de arte y presentando trabajos en exposiciones estudiantiles. Gané varios concursos locales, pero mis logros siempre quedaban eclipsados por el último trofeo o mérito académico de Joaquín. Cuando llegó el momento de ir a la universidad, mis padres esperaban que solicitara plaza en escuelas de la Ivy League para estudiar economía o pre-derecho. Llegué a un compromiso solicitando plaza en universidades prestigiosas con buenos programas de diseño. Cuando fui aceptada en la Parsons School of Design, mis padres se negaron a pagar la matrícula, calificándola de un desperdicio de dinero en una carrera frívola. Tuve que pedir préstamos estudiantiles y trabajar a tiempo parcial para poder pagarlo. A los 23 años, después de graduarme en diseño gráfico, me mudé de casa de mis padres de forma permanente.
Ellos esperaban que entrara en razón y cursara un posgrado en algo práctico. En cambio, encontré un pequeño apartamento en Brooklyn y empecé a trabajar como freelance mientras buscaba puestos de diseñadora. Los años siguientes fueron difíciles, pero gratificantes. Conseguí un trabajo en una pequeña agencia de diseño, construyendo lentamente mi portafolio y mi lista de clientes. Nuestras interacciones familiares se limitaron a reuniones festivas obligatorias y llamadas telefónicas ocasionales. Cada visita a casa seguía el mismo patrón, mis padres cuestionando mis decisiones profesionales, mientras elogiaban el progreso de Joaquín en la Facultad de Derecho y en una prestigiosa firma. Las cenas familiares a menudo terminaban conmigo excusándome para irme temprano, sintiéndome como una extraña en mi propia casa de la infancia. Entonces, hace 4 años, conocí a Rafael en una conferencia de diseño en Chicago. Trabajaba para una agencia de marketing y parecía genuinamente impresionado por mi portafolio. Nuestra relación progresó rápidamente, pasando de la admiración profesional a una conexión personal. En 6 meses, teníamos una relación a distancia, y después de 1 año, me pidió matrimonio. Rafael se mudó a Nueva York, y encontramos un apartamento juntos en Manhattan. Por primera vez en años, me sentí verdaderamente feliz y valorada. Incluso mis padres parecían moderadamente complacidos de que hubiera encontrado una pareja con una carrera exitosa. La vida parecía estar encajando por fin. Me estaba haciendo un nombre en el mundo del diseño, mi relación con Rafael era sólida, y había creado mi propia versión del éxito a pesar de la falta de apoyo de mi familia. Casi había hecho las paces con la idea de no estar nunca a la altura de Joaquín a los ojos de mis padres. Entonces llegó la llamada telefónica que pondría patas arriba todo lo que creía saber sobre mi familia y sobre mí misma. La llamada llegó un martes por la mañana, mientras finalizaba los diseños para la presentación de un cliente importante. La voz de mi tío Héctor sonaba hueca y distante cuando me dijo que había habido un accidente. Mis padres volvían en coche de su casa de fin de semana en los Hamptons, cuando un camión cruzó la mediana. Murieron en el acto. La noticia me golpeó como un mazazo, dejándome sin aliento en el baño de mi oficina. El funeral se celebró 3 días después, en la iglesia donde habíamos asistido a los servicios de Pascua y Navidad durante toda mi infancia. Joaquín llegó con su esposa, Valeria, con quien se había casado en una ceremonia extravagante el año anterior. Su dolor era teatral en público, derrumbándose durante su panegírico, mientras los parientes murmuraban sobre lo difícil que debía ser para el hijo que estaba tan unido a sus padres. Yo me senté en silencio en primera fila, con mis lágrimas contenidas, preguntándome por qué estaba de luto por personas que nunca me habían visto de verdad. En la recepción, los vecinos y amigos de la familia se acercaron primero a Joaquín, ofreciéndole sus condolencias y recordando a mis padres. Cuando finalmente se dirigieron a mí, sus comentarios fueron torpes y breves. Algunos incluso preguntaron por mi trabajo de diseño con una desaprobación apenas disimulada, como si se preguntaran por qué no pude haber tomado decisiones diferentes para enorgullecer a mis padres antes de que murieran. Rafael estaba a mi lado, apretando mi mano para tranquilizarme. Él nunca había entendido del todo la dinámica de mi familia, ya que venía de una donde sus talentos artísticos eran celebrados. A lo largo de nuestra relación, me había animado a esforzarme más con mis padres, sugiriendo que si veían mi éxito profesional, podrían cambiar de opinión. Su optimismo siempre me había parecido ingenuo, pero ese día agradecí su apoyo. Una semana después del funeral, nos reunimos en el despacho del abogado de mis padres para la lectura del testamento. La pequeña sala de conferencias se sentía sofocante mientras Joaquín, Valeria, Rafael y yo nos sentábamos alrededor de la mesa pulida, esperando a que el señor Serrano comenzara. Yo esperaba un reparto sencillo de los bienes, quizás con Joaquín recibiendo un poco más dado su estatus de favorito. Lo que no esperaba era la completa disparidad que el señor Serrano reveló, mientras se ajustaba las gafas y empezaba a leer. A Joaquín, mis padres le dejaron su residencia principal en Westchester, valorada en $950.000, sus cuentas de inversión, que sumaban más de $2 millones, todas las reliquias familiares, y las acciones de la galería de mi madre. A mí, me dejaron una cabaña en la remota Alaska, que mi padre había comprado décadas atrás como una inversión inmobiliaria, junto con una pequeña suma que apenas cubría los gastos funerarios restantes. La habitación me dio vueltas mientras el señor Serrano continuaba explicando el razonamiento detrás de su decisión. Según una carta que habían dejado con el testamento, Joaquín necesitaba seguridad financiera para mantener a su creciente familia y continuar el legado familiar.
En cuanto a mí, escribieron que siempre había valorado la independencia y forjar mi propio camino. Por lo tanto, estaban respetando mis decisiones al no cargarme con bienes que pudieran distraerme de mis actividades creativas. Sus palabras fueron la última puñalada, reformulando su favoritismo de toda la vida como un respeto por mi independencia. Me quedé helada mientras el señor Serrano me entregaba la escritura de la cabaña y un juego de llaves viejas. Joaquín evitaba el contacto visual, revolviendo papeles y susurrando con Valeria. Cuando salimos del despacho, me enfrenté a Joaquín en el aparcamiento. Su actuación de simpatía fue breve, antes de que sus verdaderos sentimientos salieran a la luz. Vamos, Eliana. Tenías que saber que esto pasaría, dijo, encogiéndose de hombros. Elegiste alejarte de todo lo que ellos valoraban. ¿De verdad esperabas una parte igual? Yo no me alejé de ellos, repliqué, con la voz temblorosa. Solo quería vivir mi propia vida, no la que ellos planearon para mí. El rostro de Joaquín se endureció. Bueno, pues tienes lo que querías. Tu preciosa independencia. Yo tengo responsabilidades, una reputación que mantener, un apellido que honrar. ¿Y yo no? ¿No soy parte de esta familia? Ya sabes a lo que me refiero, dijo, mirando su reloj. Mira, tengo que irme. Llámame si necesitas algo. La falta de sinceridad en su voz era inconfundible mientras caminaba hacia su coche de lujo, con Valeria siguiéndole de cerca. Volví a nuestro apartamento aturdida, con las llaves de la cabaña pesando en mi bolsillo. Rafael trabajaba desde casa ese día y levantó la vista expectante cuando entré. «¿Y bien, cómo ha ido?», preguntó, dejando a un lado su portátil. Se lo conté todo, con la voz vacía, mientras describía la disparidad de la herencia y la explicación de mis padres. Esperaba consuelo, comprensión, o al menos ira en mi nombre. En cambio, la expresión de Rafael pasó de la sorpresa al cálculo, y luego a algo que se parecía inquietantemente al asco. Una cabaña en Alaska. Eso es todo, repitió. ¿Y la galería, las inversiones, la casa? Todo para Joaquín, dije, sentándome pesadamente en nuestro sofá. Dijeron que necesitaba seguridad para su futuro. Rafael caminaba de un lado a otro de la sala, pasándose las manos por el pelo. Esto lo cambia todo, Eliana. Contábamos con esa herencia para nuestro futuro, para comprar nuestra propia casa, para empezar una familia. Sus palabras me cayeron como un jarro de agua fría. ¿Contabas con el dinero de mis padres? Nunca hablamos de eso. No seas ingenua, espetó. Por supuesto que esperaba que tus padres te dejaran algo sustancial. ¿Por qué crees que te animé a mantener una relación con ellos a pesar de cómo te trataban? La revelación me invadió como una oleada. Rafael había estado conmigo por mi supuesta herencia todo este tiempo. Toda nuestra relación se había construido sobre su cálculo de que, con el tiempo, yo recibiría dinero. Entonces, ¿todo este tiempo solo estabas esperando a que mis padres murieran para cobrar? Mi voz era apenas audible. No tergiverses mis palabras, dijo, pero sus ojos no se encontraron con los míos. Te quería, pero también pensaba que eras lo suficientemente inteligente como para asegurar tu futuro. En lugar de eso, dejaste que te descartaran por completo. Yo no dejé que hicieran nada. Fue su decisión. Una decisión que tú propiciaste al negarte a ser lo que ellos querían, gritó Rafael, cogiendo su chaqueta. No puedo creer que haya perdido 4 años con alguien que ni siquiera pudo manejar a su propia familia. Una cabaña patética en Alaska mientras tu hermano se lleva millones. ¿Sabes en qué lugar me deja eso a mí? ¿En qué lugar te deja a ti?, repetí, incrédula. Sí. Prometido con una fracasada patética que ni siquiera pudo asegurar su derecho de nacimiento, alguien que nunca llegará a nada a los ojos de su familia ni de nadie. Las palabras me hirieron más de lo que él podía imaginar, resonando con el mismo mensaje que había oído durante toda mi infancia. Rafael siguió metiendo cosas en una bolsa de viaje, murmurando sobre el tiempo perdido y las falsas expectativas. Yo me quedé paralizada, viendo cómo 4 años de lo que creía que era amor se disolvían ante mis ojos. ¿A dónde vas?, pregunté finalmente, mientras se dirigía a la puerta. A quedarme en casa de un amigo. Necesito tiempo para pensar si esta relación tiene algún futuro. Su tono dejaba claro que ya había decidido que no lo tenía.
La puerta se cerró de golpe tras él, y yo me derrumbé en el suelo, completamente sola. En el lapso de 2 semanas, había perdido a mis padres, mi herencia y mi prometido. Todo lo que había construido, cada relación que creía sólida, se había desmoronado bajo mis pies, sin dejar nada más que las llaves de una cabaña ruinosa en mis manos temblorosas. Los días que siguieron a la partida de Rafael se fundieron en una niebla de dolor y traición. Llamé al trabajo para decir que estaba enferma, incapaz de concentrarme en los informes de diseño y las reuniones con clientes. Mientras mi vida personal se desmoronaba, mi pequeña cuenta de ahorros disminuía, ya que seguía pagando el alquiler de un apartamento que ahora era demasiado caro solo para mis ingresos. Rafael me envió un mensaje una vez para decir que pasaría a recoger el resto de sus cosas mientras yo estuviera en el trabajo, terminando así nuestro compromiso sin siquiera una conversación cara a cara. Las noches eran lo peor. Me quedaba despierta mirando al techo, reviviendo momentos de mi infancia y de mi relación, preguntándome cómo había pasado por alto tantas señales. ¿Mis padres me habían querido alguna vez? ¿O simplemente había sido una decepción desde el principio? ¿Rafael me había visto alguna vez por quién era, o solo como una posible fuente de ingresos? Las preguntas daban vueltas sin cesar en mi mente, dejándome agotada pero sin poder dormir. Después de 2 semanas en esta espiral descendente, mi jefa me llamó preocupada, una preocupación que rápidamente se convirtió en frustración cuando no pude comprometerme a volver pronto. A regañadientes, me sugirió que me tomara una licencia sin sueldo, y su tono dejaba claro que mi puesto podría no estar esperándome si tardaba demasiado. Sin ingresos y con 3 meses restantes en el contrato de alquiler de mi apartamento, la presión financiera aumentaba día a día. Empecé a vender posesiones que una vez había atesorado. Mi equipo de cámara profesional, reunido durante años de proyectos paralelos de fotografía, fue lo primero, luego los libros de arte, después, los muebles de diseño que Rafael y yo habíamos elegido cuidadosamente juntos. Cada venta se sentía como deshacerse de otra pieza de la vida que había intentado construir. Una noche, después de poner a la venta mi tableta de dibujo en internet, me encontré mirando las llaves de la cabaña, que seguían sobre la encimera de la cocina. Había estado evitando pensar en este último insulto de mis padres. Pero ahora, la desesperación financiera me obligaba a considerarla como un activo, por modesto que fuera. Quizás podría venderla rápidamente, sin verla, y usar el dinero para mantenerme a flote hasta que pudiera reconstruir mi vida. A la mañana siguiente, contacté con varias agencias inmobiliarias especializadas en propiedades remotas. Sus respuestas fueron desalentadoras. Sin fotos actuales ni información sobre el estado de la cabaña, solo podían ofrecer cantidades mínimas. Un agente sugirió sin rodeos que el terreno podría valer algo si se despejaba, pero que la cabaña en sí probablemente no valía nada, dada su antigüedad y ubicación. Justo cuando estaba a punto de aceptar la oferta más alta, aunque irrisoria, llegó un correo electrónico de una empresa de gestión de propiedades de Alaska. Habían sido contratados por mi padre años atrás para revisar la cabaña periódicamente, pero no habían podido acceder a ella recientemente debido a que los acuerdos habían expirado. Solicitaban permiso para evaluar el estado de la propiedad y mencionaban los impuestos anuales sobre la propiedad, que pronto vencerían. El correo incluía la ubicación exacta de la cabaña en un mapa, mucho más remota de lo que había imaginado, accesible principalmente por avioneta o moto de nieve en invierno. ¿Qué había llevado a mi padre a comprar una propiedad en un lugar tan aislado? Parecía un misterio más en una vida que, de repente, se había revelado construida sobre falsas suposiciones. Estaba considerando ceder la cabaña a la empresa de gestión de propiedades para evitar la carga de los impuestos cuando sonó mi teléfono. Era Liliana, mi mejor amiga desde la escuela de diseño y la única persona que se había preocupado por mí de forma constante durante las últimas semanas horribles. «Vienes a cenar esta noche», anunció sin preámbulos. «Y no acepto un no por respuesta. Necesitas comer algo que no sea comida para llevar o cereales». 3 horas más tarde, sentada en la cálida cocina de Liliana, con una copa de vino y la primera comida casera que había probado en semanas, me encontré contándole todo sobre la cabaña y mi plan de deshacerme de ella lo más rápido posible. «Espera, ¿vas a vender una propiedad que ni siquiera has visto?», preguntó Liliana, rellenando mi copa. «Esa no eres tú, Eliana. La amiga que conozco querría al menos entender a qué se enfrenta». «¿Qué hay que entender?». «Es una cabaña ruinosa en medio de la nada, que mis padres consideraron un premio de consolación adecuado por toda una vida siendo la segunda mejor.
O dijo Liliana con cuidado, es lo único que te dejaron. Y quizás haya una razón para ello, más allá de lo que dice el testamento. Eres diseñadora. Entiendes que a veces el significado se esconde en los detalles. Sus palabras atravesaron la niebla de autocompasión en la que había estado viviendo. ¿Qué importa ahora? Ya no están. No puedo preguntárselo. No, pero puedes ir a ver ese lugar por ti misma. Quizás haya algo allí que explique su forma de pensar. Y si no, al menos sabrás exactamente lo que estás vendiendo. Negué con la cabeza. No puedo permitirme un viaje a Alaska ahora mismo. Apenas puedo pagar el alquiler. No puedes permitirte no ir, replicó Liliana. ¿Y si esa propiedad vale más de lo que ofrecen estos agentes? ¿Y si hay algo importante allí? ¿De verdad puedes renunciar a ella sin saberlo? Esa noche, después de volver a mi apartamento medio vacío, saqué mi portátil y empecé a buscar vuelos a Alaska. El coste era considerable, y casi agotaba lo que quedaba de mis ahorros. Pero las palabras de Liliana seguían resonando en mi mente. Esta cabaña era la última comunicación de mis padres. Cualesquiera que fueran sus intenciones, merecía entenderla completamente antes de dejarla ir. Los obstáculos prácticos eran numerosos. La cabaña estaba cerca de un pequeño asentamiento llamado Pinery, a más de 100 millas de anchoraje. Tendría que volar a la ciudad, y luego tomar una avioneta hasta la pista de aterrizaje más cercana. Desde allí, necesitaría transporte local para llegar a la propiedad. El pronóstico del tiempo mostraba temperaturas mucho más frías que cualquier cosa en mi armario de Nueva York. Mientras hacía los preparativos, una extraña mezcla de pavor y curiosidad me invadió. Este viaje representaba mi conexión final con mi familia, un último intento de entender por qué me habían tratado como lo hicieron. También significaba enfrentarme a la realidad de lo poco que me valoraban, encarnada en cualquier estructura ruinosa que me esperara en la naturaleza salvaje de Alaska. La mañana de mi partida, Liliana me llevó al aeropuerto, con mi única maleta llena de ropa de abrigo recién comprada y lo esencial. Llámame cuando aterrices, insistió, abrazándome con fuerza. Y recuerda, lo que sea que encuentres allí, no define tu valor. Eso es algo que nadie puede darte ni quitarte. El vuelo a Anchorage fue largo y turbulento, dándome demasiado tiempo para dudar de mi decisión. Desde Anchorage, subí a una avioneta con otros 5 pasajeros, en su mayoría lugareños que regresaban a casa con provisiones. La pequeña aeronave traqueteaba de forma alarmante mientras volábamos sobre bosques y montañas interminables. El piloto señalaba ocasionalmente puntos de referencia que no significaban nada para mí. Aterrizamos en una pista de grava, a las afueras de un conjunto de edificios demasiado pequeño para llamarse pueblo. Tal como prometió la empresa de gestión de propiedades, un conductor llamado Sergio esperaba junto a una vieja camioneta. Era mayor de lo que esperaba, quizás de unos 60 años, con la piel curtida y unos ojos tranquilos y perspicaces. Debes de ser la hija de Ramiro, dijo, metiendo mi maleta en la camioneta. Conocí a tu padre cuando solía venir por aquí. La mención casual de mi padre me sacudió. ¿Lo conocías? ¿De verdad venía aquí? Sergio asintió, arrancando el motor. 2 veces al año, puntual como un reloj durante casi 20 años, hasta hace unos 5 años, cuando dejó de venir por completo. Mientras conducíamos por carreteras cada vez más estrechas, Sergio compartió detalles sobre mi padre que yo nunca había conocido. Como llegaba solo, pasaba semanas en la cabaña, y luego se iba con cuadernos llenos de observaciones. Como había ayudado a financiar el programa de ciencias de la escuela local y contribuido a proyectos comunitarios, a pesar de pasar poco tiempo en el pueblo. El paisaje se volvió más salvaje, la camioneta rebotando sobre caminos sin pavimentar, hasta que finalmente giró en lo que era poco más que un sendero forestal. Mi ansiedad aumentaba con cada milla, con la cabaña representando todo lo que mis padres pensaban que merecía, en comparación con la mansión de mi hermano. Ya casi llegamos, dijo Sergio al tomar la última curva. Ha pasado un tiempo desde que alguien revisó el lugar. Tu padre tenía acuerdos para un mantenimiento básico, pero después de que dejó de venir. Su voz se apagó cuando la cabaña apareció a la vista. El corazón se me encogió. Incluso desde la distancia, pude ver el porche hundido, el exterior desgastado por el tiempo, el camino cubierto de maleza que llevaba a la puerta. Esta era mi herencia.
Este caparazón olvidado y abandonado en la naturaleza. Sergio debió de ver mi expresión. Las apariencias engañan por aquí, dijo en voz baja. ¿Quieres que espere mientras echas un vistazo? Anochecerá pronto, y no hay electricidad a menos que el generador funcione. Asentí agradecida, aferrando las viejas llaves mientras me acercaba a lo que parecía el insulto final de mis padres. El camino hacia la cabaña estaba cubierto de hierba alta y flores silvestres, lo que sugería años de abandono. Los escalones de madera crujieron ominosamente bajo mis pies mientras subía al porche, que rodeaba la parte delantera de la pequeña estructura. Los troncos exteriores estaban grises y desgastados, con manchas de musgo verde extendiéndose por el lado norte. Una ventana estaba rota, reparada con cinta adhesiva en un arreglo apresurado que claramente había sido temporal, pero que de alguna manera se había vuelto permanente. Trasteé con la vieja llave, luchando por encajarla en una cerradura rígida por el desuso y la exposición a los elementos. Después de varios intentos, la puerta finalmente cedió con un gemido reacio, revelando un interior oscuro, denso por el polvo y el olor a humedad de un espacio desocupado durante mucho tiempo. «Puedo ayudarte a encender el generador si quieres quedarte», gritó Sergio desde la camioneta. «O puedes volver al pueblo a pasar la noche. Hay una pequeña posada que podría tener una habitación». «Primero echaré un vistazo», respondí, aún no dispuesta a comprometerme a pasar la noche en este lugar desolado. «Dijiste que conocías a mi padre». Sergio asintió, apoyándose en su camioneta. «Desde hace unos 25 años. Empezó a venir por aquí antes de que tú nacieras, supongo». Este detalle me sorprendió. Había asumido que la cabaña era una inversión reciente, no algo que existiera antes que yo. «Solo tardaré unos minutos», dije, entrando por completo y dejando que mis ojos se acostumbraran a la penumbra. La sala principal era más grande de lo que parecía desde fuera, con una chimenea de piedra que dominaba una pared. Muebles básicos, cubiertos con sábanas protectoras, creaban siluetas fantasmales a la luz del atardecer. Una pequeña cocina ocupaba una esquina, con electrodomésticos antiguos y armarios llenos de conservas y productos enlatados. Un rápido vistazo confirmó que la mayoría aún no habían caducado, lo que sugería que alguien los había reabastecido hacía relativamente poco. 2 puertas salían de la sala principal. La primera daba a un pequeño dormitorio con una simple estructura de cama, un colchón y una cómoda. La segunda revelaba un baño sorprendentemente moderno con ducha, probablemente añadido años después de la construcción original. Todo era básico pero funcional, diseñado para la practicidad más que para la comodidad. Mientras volvía a la sala principal, mi pie tropezó con una tabla suelta del suelo, casi haciéndome caer. Agarrándome a un sillón cubierto, quité la sábana para revelar un sillón de lectura de cuero muy gastado, situado cerca de una estantería que no había notado en mi inspección inicial. La estantería albergaba una colección ecléctica, guías de campo de la fauna de Alaska, libros de texto de geología, novelas de Hemingway y London, lo más sorprendente, varios libros de arte con los mismos pintores que yo había admirado durante mi infancia. Pero lo que me llamó la atención fueron los diarios encuadernados en cuero que ocupaban un estante entero, cada uno etiquetado con años que abarcaban 3 décadas. Con manos temblorosas, saqué el volumen más antiguo y lo abrí para encontrar la caligrafía distintiva de mi padre llenando las páginas. No eran registros comerciales ni notas de inversión, como podría haber esperado. Eran reflexiones personales, observaciones sobre el mundo natural, y bocetos detallados de paisajes, plantas y formaciones geológicas. Me senté en su sillón de lectura, y diario tras diario, revelaron una faceta de mi padre que nunca había conocido. Escribió sobre la paz que encontraba en Alaska, lejos de las presiones de Wall Street y las expectativas sociales. Describió cómo observaba las auroras boreales, rastreaba alces en la nieve fresca, y la satisfacción de vivir de forma sencilla, aunque solo fuera durante unas semanas al año. Lo más impactante fueron sus referencias a mí. En una entrada fechada poco después de mi graduación del instituto, escribió: «Eliana ha recibido hoy otro premio de arte. Su perspectiva es única, su ojo para el detalle, notable. Me pregunto si ha heredado mi amor por capturar el mundo a través de la observación. Si tan solo yo hubiera seguido mis propios intereses artísticos en lugar de la banca. Demasiado tarde para mí ahora, pero quizás no para ella». Las lágrimas nublaron mi vista mientras leía entrada tras entrada, que contenían observaciones sobre mi trabajo, mis decisiones, mi camino en la vida. Él había estado prestando atención todo el tiempo,
solo que nunca me lo expresó directamente. Había notas sobre exposiciones en galerías en las que participé, clientes con los que trabajé, todo registrado con un orgullo silencioso que nunca había presenciado en persona. Mientras oscurecía afuera, usé la linterna de mi teléfono para seguir explorando. En la esquina de la sala principal había un viejo escritorio de madera, con cajones que aún no había examinado. El cajón superior contenía material de oficina típico, pero el segundo guardaba algo inesperado, una carpeta etiquetada como el futuro de Eliana. Dentro había documentos de impuestos sobre la propiedad, registros de mantenimiento, y un sobresellado con mi nombre escrito por mi padre. Rompí el sello con dedos temblorosos y desdoblé la carta que había dentro. Eliana, comenzaba. Si estás leyendo esto, ya no puedo decirte lo que debería haberte dicho hace años. Siempre he admirado tu valentía al perseguir tu pasión a pesar de nuestra desaprobación. Requirió una fuerza que yo nunca poseí. Esta cabaña ha sido mi santuario, el único lugar donde podía ser yo mismo, lejos de las expectativas y las apariencias. Como tú, puede parecer modesta, pero alberga un verdadero valor bajo la superficie. Hay más en tu herencia de lo que parece a primera vista. La clave para entenderlo está en el sótano. Busca la llave detrás del cuadro del monte Denali en mi dormitorio. Lo que encontrarás allí representa tu verdadero derecho de nacimiento, uno que creo que solo tú apreciarás como es debido. Siento no haberte apoyado como debería haberlo hecho. Quiero que sepas que, a pesar de las apariencias, siempre te vi con claridad y admiré a la mujer en la que te convertiste. Quizás porque te pareces más a mí de lo que nadie ha sabido nunca. La carta estaba fechada solo 6 meses antes de sus muertes, lo que sugería que él había anticipado este momento, preparado para que yo, finalmente, estuviera donde estoy ahora. ¿Pero qué sótano? No había visto ningún acceso a un nivel inferior durante mi exploración inicial. Al volver al dormitorio, encontré el cuadro que mencionaba, una hermosa representación del pico más alto de Alaska, capturado con la luz de la mañana. La pincelada era hábil, segura. Lo quité con cuidado de la pared para encontrar una pequeña caja fuerte de metal empotrada detrás. Usando la combinación que indicaba la carta, la abrí y encontré una sola llave con una etiqueta de metal que decía nivel inferior. De vuelta en la sala principal, moví la alfombra gastada cerca de la chimenea para revelar una trampilla en el suelo, cuyo contorno era casi invisible contra la madera circundante. La llave encajó perfectamente en una cerradura que nunca habría notado sin una indicación específica. Antes de bajar, salí para avisar a Sergio, que esperaba pacientemente junto a su camioneta. Creo que me voy a quedar, le dije, con la mente dando vueltas por los descubrimientos de la última hora. ¿Podrías ayudarme con el generador? Mientras Sergio trabajaba para poner en marcha la electricidad, me observaba con ojos curiosos. ¿Encontrando lo que esperabas?, preguntó. Nada de lo que esperaba, admití. Sergio, ¿qué tan bien conocías a mi padre? Se enderezó, limpiándose las manos en un trapo. Lo suficiente como para saber que no era exactamente el hombre que aparentaba ser en el este. Aquí arriba era diferente, relajado, siempre hablando de su hija, la artista. ¿Hablaba de mí? No pude ocultar la sorpresa en mi voz. Todo el tiempo. Me enseñó tu trabajo, también. Impresiones de tus diseños. Los guardaba en una carpeta. Muy orgulloso, aunque deduje que nunca te lo dijo. El generador rugió, y las luces parpadearon por toda la cabaña. Sergio me ayudó a localizar los suministros esenciales, mostrándome cómo funcionaba la calefacción y dónde se guardaban las provisiones de emergencia. Volveré mañana a ver cómo estás, prometió antes de irse. La cobertura del móvil es irregular, pero hay un teléfono por satélite en el cajón de la cocina para emergencias. ¿Seguro que estarás bien sola? Asentí, mi curiosidad por el contenido del sótano superando cualquier aprensión de pasar la noche en la remota cabaña. Mientras su camioneta desaparecía por el sendero del bosque, volví adentro, abrí la trampilla y apunté mi linterna hacia una robusta escalera de madera. El sótano era más grande que la cabaña, excavado en el terreno inclinado bajo la estructura. A diferencia del espacio rústico de arriba, esta era claramente un área de trabajo, con suelos de hormigón, iluminación fluorescente, y paredes cubiertas de mapas y estudios geológicos de la región. Sobre las mesas había muestras de rocas, equipos de perforación, e instrumentos de análisis sofisticados cubiertos con paños protectores.
Una pared entera estaba dedicada a mapas topográficos con marcas de colores que indicaban diferentes depósitos minerales. Una gran caja fuerte ocupaba la esquina más alejada, con otro sobrepegado a su puerta, de nuevo dirigido a mí. Me temblaban las manos al abrir esta segunda carta, sintiendo que estaba a punto de descubrir el verdadero propósito de las décadas de visitas secretas de mi padre a Alaska. El aire del sótano era fresco y ligeramente húmedo mientras desdoblaba la segunda carta. La caligrafía precisa de mi padre llenaba la página. Eliana, lo que has encontrado aquí representa 20 años de trabajo, una investigación que comenzó como un pasatiempo y se convirtió en algo mucho más significativo. El terreno que rodea esta cabaña, sus 500 acres, contiene importantes depósitos de oro que he documentado meticulosamente. Estudios profesionales recientes estiman su valor en aproximadamente $20 millones, posiblemente más, dependiendo de los métodos de extracción. Podría haber explotado estos recursos hace años, pero decidí no hacerlo por dos razones. Primero, quería entender completamente el impacto ecológico antes de proceder. Segundo, necesitaba identificar a la persona adecuada a quien confiar esta responsabilidad. Esa persona eres tú. Quizás te preguntes por qué te he dejado esto a ti, en lugar de dividirlo a partes iguales o dárselo a Joaquín. La respuesta es simple. Confío en tu juicio, tu integridad y tu creatividad. Joaquín siempre ha seguido el camino esperado, pero tú has demostrado el valor de perseguir aquello en lo que crees a pesar de la oposición. Este proyecto requiere a alguien que pueda equilibrar el beneficio con los principios, el desarrollo con la conservación. La caja fuerte contiene toda la documentación legal que prueba la propiedad, los estudios geológicos, los estudios de impacto ambiental y mis planes preliminares para una extracción responsable. La combinación es tu fecha de nacimiento. Me senté pesadamente en un taburete cercano, intentando procesar lo que estaba leyendo. $20 millones en depósitos de oro. Esta cabaña ruinosa que había parecido un insulto final, en realidad, estaba asentada sobre una fortuna. Y lo más increíble, mi padre me había elegido específicamente a mí como su custodia, creyendo en cualidades que nunca pensé que él valorara. Con manos temblorosas, introduje mi fecha de nacimiento en la cerradura de combinación de la caja fuerte. La pesada puerta se abrió, revelando carpetas, memorias USB y documentos legales perfectamente organizados. La primera carpeta contenía confirmaciones oficiales de derechos mineros, que demostraban que mi padre había asegurado los derechos de explotación completos de la propiedad hacía décadas. La segunda contenía estudios geológicos exhaustivos de una firma respetada, que confirmaban la existencia de importantes depósitos de oro en toda la propiedad, con estimaciones de valor conservadoras que oscilaban entre $15 y $25 millones. Lo más sorprendente fue la tercera carpeta, que contenía planes detallados para operaciones mineras ambientalmente responsables, que preservarían gran parte de las características naturales del terreno mientras se extraían los valiosos recursos. Mi padre había consultado con ingenieros ambientales y expertos en sostenibilidad, desarrollando un enfoque que priorizaba una alteración mínima del ecosistema. Saqué mi teléfono, sorprendida de encontrar una señal débil. Me moví a la esquina del sótano donde la recepción parecía más fuerte y llamé a la única persona que se me ocurrió que podría ayudarme a verificar lo que estaba viendo. El profesor Romero había enseñado ingeniería geológica en Parsons cuando yo estudiaba allí, como parte del programa de diseño sostenible. Aunque habíamos mantenido un contacto esporádico a lo largo de los años, no había hablado con él en meses. Contestó al cuarto tono, su voz cálida y reconocible. Eliana, qué agradable sorpresa. ¿Cómo estás? Siento llamar de improviso, dije, pero necesito el consejo de un experto. He heredado una propiedad en Alaska que, al parecer, contiene importantes depósitos de oro. Tengo estudios y documentación, pero necesito saber si son legítimos. Hubo una pausa. Eso es bastante inesperado. ¿Puedes enviarme parte de la documentación? Tomé fotos de las páginas clave y se las envié por correo electrónico, esperando ansiosamente mientras las revisaba. Eliana dijo finalmente, con un tono serio, si estos documentos son auténticos, y ciertamente lo parecen, esto es algo extraordinario. Bergman Geological es una de las firmas de prospección más respetadas de la industria. Sus protocolos de evaluación son rigurosos. Me gustaría verificarlo con muestras actuales, por supuesto, pero basándome en estos informes, estás sentada sobre una propiedad muy valiosa. Sentí que las piernas me flaqueaban.
¿Así que esto realmente podría valer 20 millones de dólares? Potencialmente más, dependiendo de los precios actuales del oro y la eficiencia de la extracción. Pero, Eliana, desarrollar un yacimiento como este es complejo. Necesitarás experiencia especializada, una inversión de capital significativa y aprobaciones regulatorias. Mi padre también dejó planes para eso, dije, mirando la tercera carpeta. Quería que se hiciera de forma responsable, con un impacto ambiental mínimo. Eso suena prometedor, pero aún así deberías consultar con expertos actuales antes de proceder. La tecnología minera ha avanzado considerablemente en los últimos años. Después de darle las gracias y prometerle que me mantendría en contacto, seguí explorando el sótano, encontrando equipos para recolectar y analizar muestras, mapas que detallaban la distribución de los depósitos en la propiedad, y diarios que documentaban el descubrimiento gradual del potencial del lugar por parte de mi padre. Pasaron las horas mientras asimilaba la magnitud de lo que había encontrado. No se trataba solo de una propiedad valiosa. Era un proyecto cuidadosamente investigado que mi padre había desarrollado durante décadas, algo que me había confiado específicamente a mí, porque creía en cualidades que yo poseía y que ni siquiera yo misma había reconocido del todo. Al amanecer, finalmente subí las escaleras hacia la planta principal, con la mente llena de posibilidades. La cabaña ya no parecía destartalada y abandonada, sino llena de un potencial oculto, muy parecido al terreno que la rodeaba. Unos golpes en la puerta me sacaron de mis pensamientos. Era demasiado temprano para que Sergio hubiera vuelto. Con cautela, me acerqué a la ventana y miré hacia afuera para ver un familiar todoterreno de lujo aparcado junto a la cabaña. Mi hermano, Joaquín, estaba en el porche, con una expresión que mezclaba impaciencia y cálculo. Abrí la puerta, demasiado sorprendida para hablar. Joaquín entró empujándome, su abrigo caro y sus zapatos de cuero absurdamente fuera de lugar en el rústico interior. Así que esto es lo que te dejó el viejo, dijo, mirando a su alrededor con un desprecio manifiesto. Incluso más patético de lo que imaginaba. ¿Qué haces aquí, Joaquín?, logré preguntar. ¿Cómo has encontrado este lugar? Hice que mi asistente rastreara los detalles de tu vuelo. No fue difícil, continuó, inspeccionando la cabaña. Pensé que debería ver este lugar por mí mismo. Para asegurarme de que no te estuvieran estafando en el testamento, después de todo. La crueldad casual de su suposición, de que de alguna manera yo todavía había recibido demasiado, despertó mi ira. ¿Por qué te importaría? Te quedaste con todo lo demás. Joaquín se giró para mirarme, su expresión repentinamente seria. No exactamente. Por eso estoy aquí. Hay algo que deberías saber sobre las finanzas de mamá y papá. ¿De qué estás hablando? No eran tan solventes como todos pensaban. Papá hizo algunas malas inversiones en los últimos años. La mansión tiene 2 hipotecas, y la mayoría de las cuentas de inversión estaban agotadas. La galería también tiene problemas. Lo miré, incrédula. ¿Estás diciendo que no heredaste millones? Heredé deudas y obligaciones, dijo con amargura. Responsabilidades para mantener las apariencias, para mantener el respeto del apellido. Y por eso estoy aquí. No lo entiendo. Los ojos de Joaquín se entrecerraron. Papá hablaba de este lugar a veces, decía que era su proyecto personal, algo que podría ser valioso algún día. Estoy aquí para proponer que lo vendamos juntos y dividamos las ganancias. Es lo justo, considerando la carga financiera que me han dejado. La audacia de su propuesta me dejó momentáneamente sin palabras. Él había recibido todo lo de valor aparente en la herencia de nuestros padres, y ahora que sospechaba que esta propiedad abandonada podría valer algo, también quería una parte. Esta cabaña me la dejaron a mí, dije con firmeza. El testamento fue claro al respecto. Los medio hermanos comparten herencias todo el tiempo, insistió Joaquín. No pido mucho, solo lo que es justo. ¿Justo?, repetí con incredulidad. ¿Como cuando tú te quedaste con una mansión y yo con una cabaña? ¿Como cuando tú recibiste apoyo financiero para tu educación mientras yo pedía préstamos? ¿Como cuando tú eras el niño de oro mientras a mí me ignoraban? ¿Ese tipo de justicia? El rostro de Joaquín se endureció. Siempre te has hecho la víctima, Eliana. La pobre hija artística incomprendida por sus padres prácticos.
Nunca se te ocurrió que se centraron en mí porque yo estaba dispuesto a cumplir sus expectativas, a continuar lo que ellos construyeron en lugar de perseguir egoístamente mis propios intereses? No tienes ni idea de lo que hay en esta cabaña, ¿verdad? Me di cuenta de repente. Papá nunca te contó lo que encontró aquí. Un destello de incertidumbre cruzó el rostro de Joaquín. ¿De qué estás hablando? Por un momento, consideré contárselo todo. Enseñarle el sótano, los estudios, el descubrimiento de los 20 millones de dólares. Pero algo me detuvo, el recuerdo de la carta de mi padre, su elección explícita de confiarme esta responsabilidad a mí, no a Joaquín. Nada dije. Solo algunos objetos personales, recuerdos. Nada de valor. Los ojos de Joaquín recorrieron la cabaña, claramente sin creerme. Quiero echar un vistazo. No dije, interponiéndome en su camino. Esta propiedad es mía, y te pido que te vayas. Su rostro se contrajo con una ira repentina. Estás escondiendo algo. Lo sabía. Se dirigió hacia el dormitorio, claramente con la intención de registrar la cabaña a pesar de mis objeciones. Lo seguí, cada vez más preocupada de que descubriera la trampilla del sótano. Joaquín, para. No tienes derecho a estar aquí. Me ignoró, revolviendo los cajones del dormitorio, y luego volvió a la sala principal, sus ojos buscando cualquier cosa de valor. Cuando su pie cruzó la alfombra que cubría la trampilla, casi se me para el corazón. ¿Qué hay aquí debajo?, preguntó, empujando el borde de la alfombra con el pie. Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió y entró Sergio, cargando los suministros que había prometido traer. ¿Todo bien, Eliana?, preguntó, con la mirada fija en Joaquín con una sospecha inconfundible. Mi hermano ya se iba, dije con firmeza. Joaquín nos miró a Sergio y a mí, claramente calculando si insistir más con un testigo presente. Esto no ha terminado, dijo en voz baja. Sea lo que sea que escondes, lo averiguaré. Y cuando lo haga, me aseguraré de obtener mi parte justa, de una forma u otra. Mientras Joaquín salía furioso hacia su todoterreno, Sergio lo vio marcharse con el ceño fruncido. Tu padre mencionó que tenía un hijo, dijo. Nunca habló muy bien de él. Cree que aquí hay algo valioso, admití. Y tiene razón, pero no de la forma que él imagina. Sergio asintió lentamente. Tu padre te confió este lugar por una razón, supongo. La pregunta es, ¿qué piensas hacer con él ahora? Era una pregunta que me había estado haciendo toda la noche. Esta herencia representaba más que un simple valor financiero. Era una responsabilidad, una oportunidad de demostrar que la fe de mi padre en mí estaba justificada. Pero también presentaba un dilema moral. ¿Le debía algo a Joaquín a pesar de su comportamiento? ¿Y cómo desarrollaría este recurso honrando el compromiso de mi padre con la responsabilidad ambiental? Necesito consejo, le dije a Sergio. Asesoramiento legal, y expertos en operaciones mineras sostenibles. ¿Conoces a alguien que pueda ayudar? Sergio sonrió por primera vez desde que lo conocí. Pues resulta que podría conocer a las personas adecuadas. Tu padre no era el único interesado en el desarrollo responsable de recursos por aquí. Mientras el todoterreno de Joaquín desaparecía por el camino del bosque, sentí una extraña mezcla de emociones, un dolor persistente por el aparente rechazo de mis padres, el shock del valioso descubrimiento, la preocupación por las amenazas de Joaquín, pero también un creciente sentido de propósito. Esta herencia inesperada no era solo riqueza. Era la oportunidad de crear algo significativo, en mis propios términos, algo que honrara tanto la visión oculta de mi padre como mis propios valores. A la mañana siguiente, Sergio me presentó a Inés Vega, una abogada ambientalista especializada en derechos mineros y desarrollo de recursos sostenibles. Nos reunimos en su modesta oficina en el pueblo, donde mapas de la región cubrían la mayor parte del espacio disponible en las paredes. Con su cabello plateado recogido en un moño práctico y unos penetrantes ojos azules detrás de unas gafas de montura metálica, irradiaba competencia y una eficiencia sensata. Sergio me ha puesto al día de tu situación, dijo después de las presentaciones. Trabajé con tu padre ocasionalmente a lo largo de los años, aunque mantenía sus planes en privado. ¿Puedo ver la documentación que encontraste? Extendí los estudios geológicos y los planes de desarrollo de mi padre sobre su escritorio. Inés los estudió metódicamente, tomando notas de vez en cuando o haciendo preguntas para aclarar.
Finalmente, levantó la vista con un nuevo respeto en sus ojos. Tu padre fue muy minucioso. Estos planes se adelantaron a su tiempo cuando los redactó, centrándose en una alteración mínima y en prácticas sostenibles. Pero las regulaciones ambientales han evolucionado y la tecnología ha mejorado. Ahora podemos hacerlo aún mejor. ¿Qué recomendaría?, pregunté. Primero, necesitamos estudios actualizados y evaluaciones de impacto ambiental. Segundo, deberíamos explorar alianzas con empresas especializadas en extracción de bajo impacto. Tercero, debemos abordar los posibles desafíos de forma proactiva, incluido el aparente interés de tu hermano en la propiedad. Durante la semana siguiente, Inés me ayudó a reunir un equipo de expertos, un ingeniero geólogo para verificar y actualizar los estudios, un consultor de minería sostenible para perfeccionar los planes de extracción y un asesor financiero para ayudar a estructurar los aspectos comerciales del proyecto. Cada especialista que revisó el trabajo de mi padre expresó su sorpresa por su previsión y atención al detalle. Mientras tanto, prolongué mi estancia en la cabaña, que con cada día que pasaba, comenzaba a sentirse menos como un insulto y más como un regalo. Limpié años de polvo y abandono de las superficies, reparé los accesorios rotos y gradualmente, la transformé en un espacio habitable y cómodo. Cada noche, leía más de los diarios de mi padre, descubriendo al hombre complejo que se escondía detrás del severo banquero que había conocido. Una entrada me impactó particularmente. Hoy vi un documental que presentaba el último trabajo de diseño de Eliana. Su sensibilidad estética transforma los espacios ordinarios en algo significativo. Es un talento que reconocí pero que nunca fomenté. Quizás el mayor fracaso de mi vida fue no apoyar su valentía para perseguir lo que yo mismo abandoné. Estos destellos de los pensamientos privados de mi padre sanaban heridas que no había reconocido por completo. Él me había visto, había valorado mis decisiones, incluso había admirado mi camino, aunque nunca hubiera encontrado la manera de expresarlo directamente. A las 2 semanas de mi estancia, sonó el teléfono por satélite. Era Liliana, preocupada por mi prolongada ausencia. ¿Estás bien? Se suponía que debías volver hace días. Me di cuenta de que no la había puesto al día completamente sobre mis descubrimientos. Liliana, no vas a creer lo que encontré aquí. La cabaña está en un terreno que contiene depósitos de oro por valor de unos $20 millones. Su silencio atónito fue seguido por una explosión de preguntas. Mientras le explicaba todo, desde los diarios de mi padre hasta la amenazante visita de Joaquín, Liliana escuchaba con creciente emoción. Esto es increíble, Eliana, pero necesitas ayuda. Voy para allá. No tienes que hacer eso, protesté. Estoy resolviendo las cosas. No te estoy pidiendo permiso, respondió con firmeza. Además, necesitarás material visual para las presentaciones a los inversores, las propuestas de negocio, todas esas cosas en las que somos buenas. Hoy mismo reservo un vuelo. La llegada de Liliana 3 días después trajo nueva energía y perspectiva al proyecto. Se maravilló del potencial de la cabaña, tomó fotografías profesionales de la propiedad y sus alrededores, e inmediatamente comenzó a esbozar conceptos para la marca de la empresa. Esto no se trata solo de extraer oro, insistió mientras trabajábamos hasta altas horas de la noche. Se trata de crear algo que refleje tus valores y tu visión. Un desarrollo de recursos responsable, con beneficios para la comunidad y protección del medio ambiente en su núcleo. Juntas, desarrollamos un plan de negocios integral que iba más allá de la mera extracción, para incluir la conservación de la tierra, el desarrollo económico local e iniciativas educativas. Me encontré aplicando las habilidades de diseño que había perfeccionado durante años, creando presentaciones visuales que comunicaban información compleja de manera clara y persuasiva. Inés nos presentó a posibles inversores especializados en empresas ambientalmente responsables. A diferencia de los inversores mineros tradicionales, que se centraban únicamente en los márgenes de beneficio, estos individuos y empresas valoraban las prácticas sostenibles y el pensamiento a largo plazo. Sus preguntas eran desafiantes pero justas, centradas tanto en la viabilidad financiera como en el impacto ecológico. Después de una presentación particularmente exitosa, Inés me llevó a un lado. «Los has impresionado», dijo. «Ven lo que tu padre vio en ti. Integridad combinada con visión. Eso es más raro que el oro en esta industria». A medida que se corría la voz sobre el proyecto, recibí un correo electrónico inesperado del profesor Romero, quien había verificado mi documentación inicial.
Se ofreció a ponerme en contacto con antiguos alumnos que ahora trabajaban en tecnología de minería sostenible, incluyendo nuevos métodos de extracción que minimizaban el impacto ambiental. Uno de estos contactos fue Leandro Cruz, un científico ambiental especializado en la preservación de ecosistemas junto con el desarrollo de recursos. Llegó para asesorarnos sobre nuestros planes, aportando una experiencia que complementaba perfectamente a nuestro equipo existente. Leandro era diferente de los empresarios e ingenieros con los que había estado trabajando. Con una sonrisa fácil y un compromiso apasionado por equilibrar las necesidades humanas con la protección del medio ambiente, desafió las suposiciones y ofreció soluciones innovadoras a problemas que no habíamos considerado del todo. El objetivo no es solo hacer menos daño, explicó durante una inspección del lugar. Es integrar el desarrollo con la conservación, para dejar la tierra mejor de lo que la encontramos. Su perspectiva resonó profundamente en mí, reflejando valores que siempre había mantenido, pero que rara vez había visto priorizados en contextos empresariales. A medida que trabajamos juntos durante las semanas siguientes, se formó una conexión natural entre nosotros, basada en el respeto mutuo y una visión compartida. Mientras tanto, Liliana había transformado la sala principal de la cabaña en un estudio de diseño, con renders digitales del proyecto expuestos junto a mapas y documentos de planificación. Su creatividad complementaba mi enfoque más estructurado, lo que dio como resultado materiales que comunicaban nuestra visión de manera efectiva a diversas audiencias. La propia cabaña continuó evolucionando, convirtiéndose en un espacio que honraba su historia mientras servía a las necesidades actuales. Conservé el rincón de lectura y los diarios de mi padre, mientras actualizaba la cocina y añadía paneles solares para complementar el generador. Lo que una vez pareció una broma cruel, se había convertido en un hogar y en la sede de algo significativo. A medida que nuestros planes se desarrollaban, los miembros de la comunidad local comenzaron a mostrar interés. Sergio organizó reuniones con los líderes del pueblo y representantes indígenas para asegurar que sus perspectivas se incorporaran desde el principio. Estas conversaciones transformaron nuestro enfoque de maneras sutiles pero importantes, añadiendo consideraciones culturales y conocimientos locales a nuestros planes técnicos. 4 meses después de mi llegada, nuestro proyecto había tomado forma como Pioneer Sustainable Resources, con las aprobaciones preliminares y la inversión inicial aseguradas. Los estudios geológicos actualizados confirmaron los hallazgos de mi padre, y los precios actuales del oro elevaban el valor potencial a cerca de $23 millones. Pero los desafíos persistían. Joaquín había presentado una demanda legal contra la herencia, argumentando que nuestros padres no estaban en su sano juicio cuando dividieron sus bienes de manera tan desigual. Sus abogados enviaban cartas cada vez más agresivas, exigiendo acceso a la propiedad y a su documentación. Inés me aseguró que su caso tenía poco fundamento, dado el lenguaje claro del testamento y la detallada explicación de mi padre sobre sus decisiones. Sin embargo, los procedimientos legales eran una fuente constante de estrés, un recordatorio de heridas familiares aún sin cicatrizar. Una tarde, mientras Leandro y yo revisábamos los planes de protección de las cuencas hidrográficas en el porche de la cabaña, mi teléfono sonó con un número desconocido. Era Rafael, mi ex prometido. Eliana empezó sin preámbulos. He estado intentando localizarte. Tenemos que hablar. ¿Sobre qué?, pregunté, sorprendida por su llamada después de meses de silencio. He oído cosas, dijo, con un tono cuidadosamente casual. Sobre tu propiedad en Alaska, sobre su valor potencial. Creo que nos precipitamos al terminar las cosas. El cálculo transparente en su enfoque era casi cómico ahora. Me llamaste fracasada patética y te fuiste, le recordé. No hay nada de qué hablar. La gente dice cosas que no siente cuando está enfadada, insistió. Pasamos 4 buenos años juntos. Eso merece una segunda oportunidad, ¿no crees? Hace 6 meses, estas palabras podrían haberme afectado. Ahora, sentada junto a alguien que me valoraba por mi mente y mis principios, en lugar de por un posible beneficio económico, simplemente me parecieron tristes. No, Rafael, no lo merece. Adiós. Cuando colgué la llamada, Leandro levantó una ceja inquisitivamente. Le expliqué brevemente sobre Rafael y su repentino y renovado interés. Algunas personas solo reconocen el valor cuando viene con un signo de dólar, observó Leandro. Peor para ellos. En última instancia, la simplicidad de su respuesta, libre de juicios o lástima, subrayó cuánto había cambiado mi vida desde que llegué a esta cabaña supuestamente sin valor.
No solo había descubierto recursos materiales, sino también fuerza personal, un propósito profesional y conexiones basadas en valores auténticos y compartidos, en lugar de expectativas o apariencias. Mientras el otoño pintaba el bosque circundante de colores brillantes, Pioneer Sustainable Resources pasó de la fase de planificación a la de implementación. El proyecto que había comenzado como una herencia desconcertante se estaba convirtiendo en una realidad, una que prometía transformar no solo mi vida, sino también la economía local y el enfoque del desarrollo de recursos en la región. El regalo final de mi padre no habían sido los depósitos de oro, sino algo mucho más valioso, la oportunidad de crear algo significativo que honrara tanto su visión oculta como mis propios valores, largamente ignorados. En el proceso, estaba descubriendo capacidades en mí misma que nunca había reconocido plenamente, convirtiéndome en la persona que él, de alguna manera, siempre había visto. La primavera llegó a Alaska con un estallido de nuevo crecimiento y actividad. 6 meses después de mi descubrimiento inicial, la cabaña se había transformado en un hogar confortable que equilibraba el encanto rústico con la funcionalidad moderna. Grandes ventanales iluminaban ahora la sala de estar principal, que servía tanto de espacio personal como de sede del proyecto. Los paneles solares brillaban en el tejado orientado al sur, proporcionando energía sostenible que complementaba la tradicional estufa de leña. En el exterior, un cuidadoso paisajismo preservaba las plantas nativas mientras creaba senderos a través de la propiedad. Los primeros puntos de prueba para nuestra operación minera eran apenas visibles, diseñados para minimizar la alteración del bosque circundante. Lo que una vez pareció una broma cruel de mis padres se había convertido en el centro de una nueva vida que nunca podría haber imaginado. Pioneer Sustainable Resources había pasado del concepto a la realidad, con el inicio de las obras de la primera fase de nuestro proyecto de extracción, cuidadosamente planificado. El modelo de negocio que habíamos desarrollado era único en la industria, combinando la minería de oro con una exhaustiva conservación de la tierra, el desarrollo económico local e iniciativas educativas. Los inversores habían respondido con entusiasmo, atraídos tanto por el potencial financiero como por el enfoque innovador de la gestión de recursos. Los acuerdos legales finales para los derechos de explotación se habían firmado la semana anterior, y las operaciones comenzarían en su totalidad en el plazo de un mes. Nuestras evaluaciones de impacto ambiental habían recibido elogios de las agencias reguladoras, y varias solicitaron permiso para usar nuestros planes como modelo para futuros proyectos en la región. Lo más significativo es que habíamos cerrado un acuerdo con la comunidad indígena local, asegurando que recibieran una compensación justa por los recursos extraídos de sus tierras ancestrales y una participación significativa en todos los aspectos del proyecto. Sus conocimientos tradicionales habían resultado invaluables para perfeccionar nuestros planes de conservación, identificando ecosistemas sensibles que de otro modo habríamos pasado por alto. Esa mañana, mientras revisaba el último cronograma del proyecto con nuestro equipo principal en la sala de la cabaña, Inés llegó con noticias que había estado esperando ansiosamente. Es oficial, anunció, colocando documentos legales sobre la mesa. Joaquín ha retirado su demanda contra tu herencia. El acuerdo de conciliación está firmado y presentado ante el tribunal. Después de meses de maniobras legales e intentos cada vez más desesperados por reclamar una parte de la propiedad, mi hermano finalmente había aceptado la realidad de la decisión de nuestros padres. El acuerdo que le ofrecimos fue más generoso de lo que muchos habían aconsejado, un pequeño porcentaje de las ganancias futuras a cambio de renunciar a toda reclamación de propiedad o control. No era la parte igualitaria que había exigido, pero reconocía nuestra conexión familiar compartida con la tierra. ¿Crees que lo aceptará con elegancia?, preguntó Liliana, sabiendo lo amarga que se había vuelto la disputa. Lo dudo, admití. Pero no se trata de su reacción. Se trata de hacer algo con lo que yo pueda vivir. La decisión de ofrecerle algo a Joaquín había sido controvertida entre nuestros asesores. Leandro había argumentado que el comportamiento de Joaquín no le daba derecho a nada, mientras que Inés había adoptado una visión más pragmática para poner fin al enredo legal. Al final, tomé la decisión basándome en lo que sentía que era correcto para mí, no en lo que Joaquín merecía. Más tarde esa tarde, mientras el sol de primavera calentaba el porche de la cabaña, llamé a Joaquín para confirmar que había recibido los documentos del acuerdo. Está hecho, dijo, su tono una mezcla de resignación y resentimiento persistente. No es que me dejaras mucha opción. Fue más de lo que estaba legalmente obligada a ofrecerle, recordé. Tuviste suerte, Eliana. Eso es todo. Te topaste con una fortuna mientras yo me quedé con sus deudas y obligaciones.
Consideré señalar que esas obligaciones incluían una mansión, una colección de arte y una posición social que él siempre había valorado, pero opté por un enfoque diferente. ¿Alguna vez te preguntaste por qué papá compró esta propiedad en primer lugar? ¿Por qué siguió volviendo durante décadas? Hubo una pausa. ¿Qué quieres decir? Él era un artista de corazón, Joaquín. ¿Lo sabías? Estas montañas, esta naturaleza. Le hablaban a una parte de él que Wall Street y las expectativas sociales no satisfacían. Algo que vio en mí, pero que nunca reconoció durante su vida. Eso es ridículo, se burló Joaquín, pero con menos convicción de la que esperaba. Papá era todo negocios, éxito, mantener el apellido. Esa era una parte de él, asentí, la parte que le mostró al mundo y a ti. Pero había más que mantenía oculto, excepto aquí arriba. Después de colgar, me pregunté si mis palabras habrían tenido algún impacto. Quizás no, pero no dejaban de ser ciertas. Nuestros padres habían sido más complejos de lo que ninguno de los dos había llegado a comprender, con profundidades ocultas y contradicciones que explicaban, si no excusaban, su trato desigual hacia sus hijos. La semana siguiente trajo otro acontecimiento inesperado. Liliana, que había vuelto a Nueva York periódicamente a lo largo del proyecto, anunció que se mudaba a Alaska de forma permanente para dirigir la rama de diseño y comunicación de nuestra empresa. La ciudad ya no se siente como un hogar, explicó mientras lo celebrábamos con una cena en la cabaña. Hay algo en lo que estamos construyendo aquí que importa más que otro proyecto de rebranding corporativo. Su decisión reflejaba un patrón más amplio que había notado entre los miembros de nuestro equipo. Lo que había comenzado como una empresa minera de oro se había convertido en algo que atraía a personas que buscaban un significado junto con el beneficio, un trabajo que se alineaba con sus valores en lugar de simplemente pagar las facturas. Leandro, que había comenzado como consultor, se había convertido en un socio esencial tanto en el negocio como en mi vida personal. Nuestra colaboración profesional se había profundizado gradualmente hasta convertirse en una relación basada en el respeto mutuo y una visión compartida. A diferencia de mi relación con Rafael, que se había construido sobre una compatibilidad superficial y expectativas no expresadas, mi conexión con Leandro se sentía honesta y sólida. Nunca esperé encontrar este tipo de oportunidad en Alaska, admitió una noche mientras caminábamos por los senderos de la propiedad. Un proyecto que realmente prioriza la integridad ambiental en lugar de simplemente aparentarlo con fines de marketing. Yo nunca esperé nada de esto, respondí, señalando la naturaleza circundante que se había convertido en mi hogar. A veces, las cosas que parecen tus peores momentos te llevan a posibilidades inesperadas. La verdad de esta afirmación se había vuelto cada vez más clara a medida que nuestro proyecto se desarrollaba. La devastadora herencia que inicialmente había parecido un rechazo final de mis padres, se había convertido en la base de algo más significativo que cualquier cosa que podría haber construido con la mansión y el dinero que le dejaron a Joaquín. 6 meses después de iniciar las operaciones, con la primera extracción significativa de oro completada y las medidas de restauración ambiental superando las expectativas, recibí un mensaje inesperado. Rafael estaba en Anchorage para una conferencia de marketing y quería reunirse. Después de considerarlo, acepté verlo durante mi próximo viaje programado a la ciudad. Nos encontramos en una cafetería del centro, un entorno familiar que resaltaba cuánto había cambiado todo desde nuestro último encuentro. Rafael se veía esencialmente igual, quizás un poco más pulido con su traje caro y su pelo cuidadosamente peinado, pero su sonrisa confiada vaciló cuando me acerqué, reemplazada por una expresión que no pude descifrar del todo. «Te ves diferente», dijo después de unos saludos incómodos. «Bien, diferente. Feliz». «Lo estoy», respondí simplemente. «He estado siguiendo la prensa sobre tu proyecto», continuó. «Es impresionante, innovador, el tipo de cosa que acapara titulares». El subtexto era claro. Reconocía el éxito y la visibilidad de lo que yo había construido, las mismas cosas que una vez afirmó que nunca lograría. «¿Qué quieres, Rafael?», pregunté directamente. «¿Por qué querías que nos viéramos?». Dudó, y luego ofreció lo que pareció una respuesta ensayada. «Para disculparme. Lo que dije cuando rompimos fue cruel y falso. Me he arrepentido desde entonces». «Desde que te enteraste del oro, querrás decir». Su mueca de dolor confirmó mi suposición. «Eso no es justo». «Sí, me enteré de tu descubrimiento, pero mis sentimientos por ti siempre fueron reales». «¿Lo fueron?».
¿O dependían de lo que pensabas que yo podía ofrecer? Seguridad financiera, ascenso social, la herencia que asumiste que llegaría. Rafael parecía genuinamente incómodo ahora. No fue tan calculado. Quizás no conscientemente concedí. Pero cuando pensaste que no tenía nada valioso que ofrecer, mostraste exactamente lo que pensabas de mí. Una fracasada patética que nunca llegará a nada, creo que fueron tus palabras exactas. Se estremeció. Estaba enfadado y decepcionado. La gente dice cosas que no siente. La cuestión, Rafael, es que creo que sí lo sentías. Y está bien, porque ese momento me mostró exactamente sobre qué se construyó nuestra relación, y sobre qué no. Cuando nuestra breve reunión terminó, no sentí ira ni resentimiento hacia él, solo una tranquila gratitud por la claridad que su traición me había proporcionado en última instancia. Si hubiéramos seguido juntos, quizás nunca habría ido a Alaska, nunca habría descubierto el verdadero legado de mi padre ni mis propias capacidades. De vuelta en la cabaña esa noche, sentada en el porche con Leandro, mientras las auroras boreales comenzaban su danza etérea en el cielo, reflexioné sobre el viaje del último año. El dolor del aparente rechazo de mis padres, el cruel abandono de Rafael y las exigencias arrogantes de Joaquín, todo había contribuido a una transformación que no podría haber anticipado. ¿Un centavo por tus pensamientos?, preguntó Leandro, notando mi estado de ánimo contemplativo. Estaba pensando en lo rápido que puede cambiar la vida. Hace un año, pensé que había perdido todo lo importante para mí, mis padres, mi relación, mi sentido de pertenencia familiar. ¿Y ahora? Hice un gesto hacia la cabaña, la tierra que la rodeaba y el cielo nocturno. Ahora entiendo que lo que parece un final, en realidad puede ser un principio. Lo que parece un rechazo, podría ser una redirección hacia algo más auténtico. Dentro de la cabaña, los diarios de mi padre ahora compartían estante con planes de negocio e informes ambientales. Había enmarcado una de sus pinturas de paisajes junto a uno de mis propios trabajos de diseño. La conexión estilística entre ellos era inconfundible una vez puestos juntos. La herencia que inicialmente había parecido un insulto final se había revelado como un regalo profundo, no principalmente por su valor financiero, sino porque me había llevado a descubrir fortalezas, conexiones y un propósito que, de otro modo, nunca habría encontrado. El oro bajo esta tierra valía millones, pero el verdadero tesoro había sido la oportunidad de crear algo significativo, que honrara tanto las pasiones ocultas de mi padre como mis propios valores, largamente ignorados. En el proceso, había descubierto capacidades en mí misma que nunca había reconocido plenamente, convirtiéndome en la persona que mi padre, de alguna manera, había visto bajo la superficie todo este tiempo. A medida que nuestro proyecto continuaba desarrollándose, equilibrando la extracción responsable de recursos con la gestión ambiental y el beneficio comunitario, a menudo pensaba en los caminos contrapuestos que Joaquín y yo habíamos tomado. Él había recibido lo que parecía ser todo lo de valor en la herencia de nuestros padres, y sin embargo, se encontraba luchando con deudas y obligaciones. Yo había recibido lo que parecía no tener valor, solo para descubrir la abundancia bajo la superficie. La lección no era solo sobre depósitos de oro ocultos, sino sobre ver más allá de las apariencias, hacia el valor más profundo en los lugares, las personas y en uno mismo. A veces, los mayores regalos de la vida vienen disfrazados de decepciones, y las cosas que creemos que queremos no son las que realmente necesitamos. ¿Alguna vez has experimentado un momento en el que algo que parecía una pérdida devastadora en realidad te abrió la puerta a algo mejor? Me encantaría leer vuestras historias en los comentarios. Si este viaje de descubrimiento ha resonado contigo, por favor, dale al botón de me gusta y suscríbete al canal para más historias sobre cómo encontrar un valor inesperado en los desafíos de la vida. Comparte esto con alguien que pueda necesitar un recordatorio de que, a veces, nuestras mayores decepciones nos llevan a nuestras oportunidades más significativas. Gracias por acompañarme en este viaje, y recuerda que el verdadero valor a menudo se encuentra bajo la superficie, esperando a alguien con el coraje de mirar más profundo.